Hola gente, seguidoras, seguidores del Grupo Grite, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente en nuestros encuentros, nuestras charlas. Siempre tenemos invitados de lujo. Hoy también tenemos, ¿por qué no?, otro invitado de super lujo, porque tenemos nada más ni nada menos que una de las voces más importantes a nivel histórico, a nivel de historieta nacional histórica, como entrevistado. Nada más ni nada menos que Eduardo Rizzo. Muchísimas gracias por este tiempo que nos das, Eduardo. Por favor, ¿cómo está Fernando? Un placer estar con ustedes. Un placer para nosotros poder hablar con vos. Contanos un poquito cómo fue tu acercamiento a la historieta. ¿Cuándo empezaste a desarrollar el arte de la historieta, el arte de la ilustración? Y el arte de la ilustración fue algo como natural, como todos los chicos, viste, que empiezan leyendo. En mi caso no fue leyendo, sino tratando de interpretar lo que eran las historietas, porque cuando las descubrí todavía no estaba, no sabía hacerlo. Y desde luego el proceso natural fue seguir manifestando esas ganas de ver la historieta, pero haciéndola por mí mismo. Así que empecé desde muy chico y supongo que es todo un ejercicio que te va llevando a, a mejorar la mano, si se quiere. La única, la única diferencia con los otros chicos que suelen hacerlo es que no me distraje en el camino y seguí en el concepto de querer hacer historieta. Y bueno, supongo que a partir de colegio secundario, a mitad de ese proceso, yo había decidido que esta podía ser mi profesión, con con todas las incógnitas que eso demandaba. Pero bueno, quería hacerlo, me gustaba y digo, bueno, hay que probarse. Así empecé. ¿Qué leías? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos como lector de historieta? ¿Qué leías? Mira, en aquel entonces lo que recibíamos en la pequeña ciudad donde yo vivía era todo lo que era historieta nacional. Eh, Toda la editorial Columba, después Ah, empezó a llegar la editorial Récord, mucho más tarde. Qué sé yo, Pastoruzú, ¿viste? Pastorucito, Piantadino, Lupin, que eran ya eh, pequeñas ediciones, pero las grandes editoriales en ese momento eran, sin lugar a dudas, Columba, que abarcaba, supongo que el 70% del mercado, y después apareció Record, que le empezó a hacer la competencia. ¿y qué fuiste? ¿Autodidacta? ¿Tuviste maestros? No, autodidacta. Lamentablemente no había donde ir a aprender, no solo porque no era un lugar chico, ya te digo, mi ciudad, sino tampoco en ese momento había escuelas. Supongo que en Ah, Buenos Aires sí, pero no. Yo traté de incursionar en la ciudad donde estoy viviendo actualmente, primero, en Rosario, y comencé en un curso de 3 años en una academia privada, pero al término del primer año me di cuenta que no aprendía nada. No, o sea, tomaban alumnos y me hacían hacer lo que yo quería, básicamente, pero no me enseñaban. Entonces era como estar en mi casa siendo autodidacta, pero tenía que pagar una cuota y viajar 2 veces por semana a Rosario, entonces no me servía. Así que claro. ahí, bueno, después del primer año dije, no, vamos directamente a Buenos Aires y a presentarme en editoriales. Así que ese fue el otro paso natural. Llegar a Buenos Aires, tocar la puerta de Columba, en aquel entonces era una editorial donde se tomaban todavía personal para que aprendiera el oficio.
te enviaban como asistente de un dibujante. Entonces ibas aprendiendo mientras lo ayudabas a ese dibujante. La primera experiencia no fue tan grata, la segunda fue un poco mejor, la tercera ya mucho mejor y bueno, ya después un proceso que duró no tanto tiempo al día de hoy. Digo, en aquel momento no era simple, no era fácil porque había que vivir, alimentarse si se quiere, así que tuve que conseguirme otro trabajo para ¿Eran pagas sobrevivir. esas pasantías eran pagas? No. Ah, La primera no, la segunda ya cobraba algo, pero no me alcanzaba para nada, para vivir en Buenos Aires. claro. Así que tuve que conseguirme un trabajo de medio tiempo y el otro medio tiempo seguir asistiendo a un dibujante. ¿Cuánto tiempo pasó en que fuiste asistente a tu primera historieta dentro de Columba? Mira, desde que yo llegué a Buenos Aires, que fue en el año 79, hasta principio del año 82, sé que fueron 2 años y medio más o menos. Y eras muy jovencito, ¿cuántos años tenías? Sí, tenía 20, 22 años cuando empecé. Por eso, a esa edad, como no pesa nada, Claro, te la viste, si bancás. tenés plata, si tenías plata estaba bien, si no tenías plata estaba bien, sí, sí. Bueno, en realidad si tenía plata estaba muy bien, Claro. Y si no porque tenías, estaba generalmente bien o más. estaba bien porque estaba contenido. Eso es muy importante también, porque me fui a vivir a un lugar, a un departamento con otros muchachos. Entonces, viste, compartíamos. No es como ahora que todos quieren irse a vivir solos. No, bueno, en Europa los que se mudan aprenden de que hay que vivir, hay que compartir. Y en aquel momento nosotros lo hacíamos. Y sirve, porque nos sirve como es una contención muy importante, porque aparte nos ayudábamos entre todos. ¿Viste? Había uno que cobraba, bueno, con eso nos alimentábamos todos, después cobrábamos el resto, se compartía todo. Fue una etapa muy buena para mí, muy buena, de mucho aprendizaje en todo sentido. Fueron compañeros de cuarto que conociste acá. En realidad yo ahí tenía me iba con el nombre de un chico que era de mi ciudad, pero yo no lo conocía. Ah, Hoy somos grandes amigos, por supuesto. sí, Y siguen después así. había otro que era de la ciudad de Córdoba y otro de Campana. Era un departamento, un solo dormitorio, y ahí dormíamos los cuatro. Entonces, ¿viste? No, maravilloso, una experiencia inolvidable, ¿Dónde inolvidable. quedaba el departamento? ¿Te acordás todavía? Y claro, no, el primer departamento, porque nos mudamos como 3 veces, pero el primero estaba en muy buena zona, Agüero y Santa Fe. Ah, Eh, Muy linda zona. Después claro. nos mudamos a Villa del Parque y después el último, sí, en Córdoba, Casi Callao. También linda zona. Sí, son lindas zonas. Sí, claro. ¿Y cómo llegaste a tu primera historia? ¿Cuál fue tu primera historieta? ¿Holocausto? No, mi primera historieta fue una adaptación al cine. Ah, Se llamaba Firefox. Era una película que había hecho Clint Eastwood, que no sé si en ese momento tuvo mucha repercusión. Eh, y bueno, nada, Columba tenía esa, ese modo de trabajar con adaptaciones de películas. sí. Bueno, me la dieron a mí. Lo único que en su momento, que al final, después viendo con el tiempo, también terminó sirviéndome. Como yo no estaba totalmente formado artísticamente, entonces te exigían seguir el estilo de 4 o 5 dibujantes de estrella que ellos tenían. Y en aquel momento yo seguí la línea Polémico de eso. Cacho Mandrafina. Pero era, a ver, es polémico, pero los editores saben.
que el público que tienen. Cuidado, porque no son los únicos que lo han hecho. DC lo ha hecho, Marvel lo ha hecho. Digo porque tengo colegas de renombre que en algún momento tuvieron que seguir la línea o se iban. Entonces vos decís, ¿viste? Y ya tenían un nombre. A mí, como a otros que comenzamos en ese momento, como no estábamos totalmente formados, no servía. Era un modo también de aprendizaje. Entonces, ¿te dejaron elegir entre estilos o te dieron uno directamente? No, 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 me dejaron elegir entre cuatro o cinco de los nombres que ellos tenían. Este vende, todo eso vendía. Claro. Bueno, ¿querés seguir la línea de alguno de estos? Con todo lo que significaba, porque en realidad uno está en esa búsqueda de estilo, pero que es cierto que no se consigue de un día para otro. Se consigue con un trabajo en el tiempo. Y bueno, este modo de operar a mí me sirvió. Por supuesto, cada vez que me encontraba a Cacho Mandrafina le pedía mil disculpas, pero él entendía cómo funcionaba el Claro. sistema, así que me decía, preocupate, dale, seguí para adelante. Elegiste a Mandrafina porque era el cuyos trazos vos sentías que estéticamente continuaban más lo tuyo. Había algo que yo no sé si estaba totalmente seguro, pero había algo que me gustaba en el blanco y negro que tenía Mandrafina. Por supuesto, después, cuando lo descubrí a Alberto Breccia, me di cuenta por qué y bueno, y ahí terminé de emocionarme, si se quiere, con el blanco y negro. ¿Te sentías cómodo trabajando con color en tus primeras historietas? Eh, no, porque el color de Columba, decís vos, Sí. ya era un color que aplicábamos sobre papel transparente y era una guía de color, porque los colores que nos daban también las opciones eran 5 6 7 8 no me acuerdo ya, pero eran muy poquitos. No podía jugar con mucha gama. Así que nada, así como en blanco y negro podía ser agua, con el color también podía ser mucha agua. Me ahogaba en un vasito porque vuelvo a repetirte, fue mi etapa de aprendizaje total. Pero tu uso del color en aquellas primeras historietas es interesante, porque por ejemplo un personaje se puede ver completamente rojo, mientras que el otro personaje puede tener los colores que digamos realistas que corresponden a su ropa, y después otro personaje se ve totalmente blanco y hay un uso del color interesante en lo que vos estás ensayando cómo usarlo. No lo sé, no lo sé. Yo creo que era mucho de improvisación, porque aparte yo quería mostrar más el blanco y negro y después el color, bueno, hay que dar el color, bueno, vamos a darlo. Claro. Entonces, no le prestaba tanta atención como a lo mejor debería haberle prestado. Por hoy, con el manejo que tengo, digamos, con la casuística que tengo, me das esos mismos colores y te puedo hacer algo mucho más interesante, porque ya sé de color, pero en aquel entonces era, viste, nadar en aguas desconocidas. O sea, a mí me gusta cómo usabas el color en aquel momento. ¿Hay algo que prefigura ese sombreado que después tanto vas a utilizar en ese uso del color bastante inocente que tenías en aquel momento? Eh, Buena palabra esa, bueno, inocente, sí, sin lugar a dudas. porque la verdad que es encantador ver personajes todos coloreados en un color plano, mientras que el otro no los tiene en los Mm. colores planos. Y estéticamente, narrativamente, se lee y se ve muy bien, se ve muy rico, se ve muy atractivo para la vista. Es un placer. Más allá que lo tuyo quizás en aquel momento Bueno, más intuitivo en el manejo del color. bueno, muchas gracias.
muchas gracias. ¿Y cómo ves esos trazos? ¿Revisás tus obras anteriores? ¿Las volvés a leer? ¿Las volvés a mirar? Las vuelvo a mirar, sí, no, no las de aquel tiempo, porque ya fueron, pero sí lo del pasado inmediato, si se quiere, porque hoy por hoy, por ejemplo, siempre fui muy desconforme con mi trabajo. Yo veo una página, la termino y ya no me gusta. Y me odio a mí mismo porque dije, ¿por qué la hice así si podría verlo? ¿Cómo no la hice así? ¿Viste? De la otra manera. Pero como no tengo la paciencia para hacer bocetos previos, trabajo sobre la página directamente. Y eso me juega en contra. Hoy por hoy estoy trabajando casi como no lo hacía en mi juventud, rehaciendo algunas páginas, le digo, terminadas, las rehago de nuevo porque no me gusta. Y la quiero ver, pero además porque es como que necesito renovarme, algún tipo de aire fresco y no consigo encontrarlo. No consigo encontrar el camino que me lleve a esa renovación que quiero lograr. ¿Qué me pasó? Yo terminé 100 balas, eh, proceso bastante largo, después hicimos Moonshine con Brian Azzarello, supongo que algún trabajo más, y después surge la posibilidad de hacer un nuevo proyecto para otro grupo editorial. Y entonces dijimos de hacer un western. Brian Azzarello se sorprendió porque eso lo encaré a color a mano. No sé si tuviste oportunidad de verlo. No. Eh, bueno, es un western, se llama The Blood Brothers Mother, eh, que me valió un premio Eisner por el color. Eh, y Brian pensaba que yo lo iba a hacer con la misma técnica que venía trabajando, blanco y negro y después color en el computador. Y yo necesitaba ese tipo de renovación, que es lo que estábamos hablando, entonces me largué a hacer color a mano. Si querés, ahora te voy a mostrar uno para que Dale. lo veas. Eh, Espera que creo que lo tengo por aquí atrás, déjamelo buscar. Sí, dame un segundo que me doy Sí, sí, sí. vuelta. Es esto, ¿ves? Te lo voy a mostrar. Claro. Hecho a mano yo juego con todos los tonos, acá Ah, mirá lo que es eso. depende de las circunstancias, el momento, si voy jugando, ¿eh? La iluminación. Bueno, este es un trabajo que a mí me gustó mucho hacerlo, sobre todo porque era un trabajo corto. 4 libros y terminó. Creo que necesito de ese tipo de trabajo, no muy largos, porque por eso mismo, porque necesito cambiar, verme distinto. Y entonces ahora que volvimos a trabajar sobre 100 balas, la segunda parte, porque volvió la línea Vértigo, Sí. y somos, creo que el único equipo que retornamos con un clásico. Entonces digo, uy, otra vez blanco y negro con el color. Bueno, logré negociar que me acepten publicar en blanco y negro. Pero claro, sacar el trabajo en blanco y negro significa que yo le tengo que prestar mucho más atención a ese estilo blanco y negro, porque se tiene que leer muy bien sin el Claro. color. Entonces, bueno, ahí está, estoy luchando contra mí mismo todos los días y como le contaba a mi asistente, creo que ayer, que estábamos charlando, porque volví a rehacer una página, eh, y entonces digo, le voy a encontrar la vuelta, pero se la voy a encontrar la vuelta en el último capítulo. Cuando esté terminando, seguro ahí Aparece la vuelta. encuentro, puedo encauzar mi trabajo como yo quiero. Hasta ahora es
pelear, viste, todo el tiempo con cosas que de alguna manera a mí me entusiasma también, porque me mantiene vivo. Vivo luchando contra mí mismo, pero me mantiene vivo. Entonces, digo, eso de alguna manera es la pasión que me sigue movilizando. El rehacer páginas hoy, algo que antes quizás no hacías tanto, tiene que ver entonces con esa idea de quiero experimentar y quiero encontrar algo fresco en mi propio estilo. Sí. Bien. Mm. En El Ángel trabajaste mucho sobre la ciudad de Toledo. ¿La conocías o tuviste que inventarla? Nah, La tuve que inventaste. inventar. Empecé a viajar, no sé, 7, 8, 10 años después. Así que, y Toledo la conocí, tuve la oportunidad de ir un par de veces, pero la conocí, sí, 15 años después. Nada. Pero utilizaste Pero, fotos, referencias. Hay nada, momentos que se ve que yo que conozco Toledo porque me gusta mucho, digo, ah, mira, claramente esto es Toledo porque tiene esto en el background. Por eso me llamó la atención el pues, conocimiento de la pues, ciudad. la intuición nada más. Y poner profesionalismo que uno lo va de alguna manera utilizando. Digo, el profesionalismo también lo vas aprendiendo, pero lo vas utilizando a medida que vos lo necesitas. Y, y cuanto más profesionalismo volcas, mejor se ve tu trabajo. Entonces, bueno, es, es eso, simplemente. Holocausto, El Ángel, ¿fueron proyectos que elegiste vos? Te los brindó Columba? ¿Cuánto decisión tenías en el No, momento de elegir esos trabajos? no, me lo ofrecía siempre el editorial. Me gustó Holocausto porque ahí era una miniserie y fue la primera vez que yo rompo con ese estilo Mandrafina. Me empiezo a salir de ese estilo. Me da la oportunidad. Claro. Eh, y bueno, con el Ángel, después, primero con Julio César y Ujú. después con el Ángel, termino de alguna manera de encontrar algo que me gustaba para mí. Sí, hay una Después, diferencia. por supuesto, seguí modificando, si se quiere, mi estilo y fui probando otras cosas. Me gusta eso, ir probando otras técnicas, ¿viste? Así lo hice después cuando se dio en ese momento también, ahí muy cercano, Parque Chas. Bueno, yo quería hacer color, los pliegos de color en fierro ya estaban dados, entonces, bueno, pero se podían usar los grises y encontré que con el gris podía hacer algo diferente. Eh, y bueno, nada, son esas cosas, viste, que se van dando a medida, pero siempre con las ganas de modificarte, ¿no? De ir creciendo, de ir aprendiendo, de seguir aprendiendo. De eso a mí me gusta. Entre Holocausto y El Ángel hay una diferencia marcada a nivel estilístico, más allá que se ve tu trazo, pero hay una diferencia marcada y había pasado muy poco tiempo. ¿Cuánto pasó entre una y otra? No, terminé de hacer Julio César y ya comencé con el Ángel. Sí, y era otra cosa, entonces digo, bueno, vamos por otro lado, si se quiere, a ver cómo puedo eh, encauzar este tipo de trabajo de otra manera. Y cómo llegaste a Parque Chas, a la revista Fierro? ¿O cómo llegaste a la revista Fierro? En realidad, la revista Fierro yo iba muy seguido a la editorial a charlar con ellos, con los editores, quería entrar, no me daban la oportunidad. Después con el tiempo me confesaron que ellos pensaban que yo iba a hacer lo mismo que hacía en Columba, por eso no me daban mucho espacio.
o no me daban el espacio. Pero bueno, estaba ese guión guardado en un cajón de la editorial, que lo había presentado Barreiro. Barreiro quería hacerlo conmigo. En ese momento ya, cuando yo estaba terminando El Ángel, me convoca primero Carlos Trillo y después Barreiro. Empiezo a trabajar primero Grandes con Barreiro nombres, antes, exactamente. grandes nombres. Y empiezo a trabajar primero con Barreiro porque con Trillo tenía que esperar, yo ya había empezado, mientras estaba terminando El Ángel, yo había empezado a trabajar también para Italia a través de unos agentes. Y entonces estaba haciendo una historia y Trillo lo que me ofrecía es trabajar con él directamente para Italia, con un guión, con un guión de él, por supuesto, que era la historia de Fulú. Claro. Entonces, bueno, le pedí que me aguantara a terminar el proyecto con estos agentes y por eso, antes de empezar con Trillo, yo empiezo Parque Chas. Después casi lo estoy haciendo al mismo tiempo, Fulú y Parque Chas. En aquel momento tenía eh, bastante capacidad de trabajo, trabajaba mucho, ahora ya me cuesta mucho más, pero podía llevar dos proyectos adelante. Bueno, lo hice durante mucho tiempo, ¿no? De mi carrera. Llevar dos proyectos distintos adelante. Y después me empezó a pesar un poco, porque es difícil sacarte el traje de uno y meterte en el otro. O, No es tan simple. o sea que trabajabas en dos proyectos al mismo tiempo. En un mismo día Y no te digo, trabajabas una no, página no, de... no era tan así de un día hacer una página de uno, no, no. Pero sí en el transcurso del año, suponete, decir, bueno, hago este mes Parque Chas, Claro, termino el capítulo y hago algo de Fulú, que Fulú tenía mucho más tiempo. Hacía algo de Fulú, volvía a Parque Chas, porque Parque Chas sí ya tenía el ritmo de la editorial, tenía que salir publicado mes a mes. Cambio el otro estaba en espera, claro. pero sí le iba mandando páginas porque me servía también económicamente. Tenía que mantener la familia, así que había que trabajar para uno y para el otro también. ¿Y tu acercamiento al fantástico, al género fantástico en general, a nivel estilístico, cuál fue? ¿Cómo te acercaste a eso? Bueno, voy a empezar a trabajar más un género fantástico, historias fantásticas. Es, es que no, nunca busqué yo eso. En algún momento me llega algo y yo me adapto. En eso siempre, a ver, trato de también de cambiar el chip que uno tiene. Antes hablábamos del western, que yo hago un cambio ahí cuando venía trabajando de una manera. ¿Pero por qué? Porque entiendo que el western no puede ser lo mismo que una historia de un noir, de acción, si se quiere, de crimen. Entonces tiene otra fisonomía, otra atmósfera. Entonces, bueno, te tenés que adaptar a eso. Y si te llega algo fantástico, y bueno, tendría que adaptarme. Prefiero no hacerlo, no sé hacerlo. Es como la ciencia ficción. Me cuesta muchísimo, porque son todas cosas que de alguna manera tiene que funcionar. Entonces tenés que trabajar mucho previamente. Y yo no tengo la paciencia para hacerlo. Claro. Ha pasado por muchos géneros, varios géneros. Sin embargo, siempre se te asocia con el noir. Hay algo como que en tus trazos, en tu iconografía, en los personajes que utilizas, en donde siempre se vuelve un poco a la literatura negra o al cine noir. Eh, ¿Cuál es tu relación con el noir más allá de la historieta? ¿Cine, literatura, es algo que te atrae especialmente?
No, no es lo que más me atrae ni en el cine ni en la literatura. La literatura, básicamente, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la historia. Y de hecho, los últimos años he leído mucho sobre la historia romana. Novelas, ¿eh? Novelas, sobre todo. Me gusta la cosa novelada. Se me hace mucho más simple de digerir y lo leo como si fuera un cómic, Claro, porque ya no leo tanto cómic. En el cine sí, puedo ver de todo, pero no es lo que más me gusta tampoco. Si vos me decís entre algo noir y otro, y lo mismo, algo histórico, prefiero lo histórico, o un western. El western me encanta. Entonces, bueno, todo eso, pero me gusta cuando veo algo que está bien hecho. Cuando vos ves algo bueno, te atrapa de alguna manera. Entonces, bueno, allí sí. Y por supuesto, si hay un argumento detrás que siempre lo tiene que sostener, eso mucho mejor. claro. ¿Y trabajar con Carlos Trillo, cómo fue? Fantástico. Eh, Era uno de los pocos guionistas que tenían la capacidad de trabajar con 10 dibujantes a la vez, hacerle a cada uno un guión diferente en el mes, un género distinto, y todos eran buenos productos. A lo mejor no eran la gran obra, pero eran muy Dignos, viables las historias, muy digno lo que se hacíamos con Trillo. Eh, y después, bueno, tiene que ver también lo que cada artista le pone, ¿no? claro. Porque si vos no le pones algo más, yo siempre fui de la idea de que, a ver, sobre todo si las historias son largas, es probable que alguno de los guiones haga agua, en algún momento decaiga. Porque es cierto, ¿no? El clímax no lo podés tener todo el tiempo muy arriba, pero el desafío del artista está en mantener ese nivel siempre en la misma línea, a la misma altura, que no decaiga. Entonces, allí es cuando a mí me gusta más y me suelo sentirme mejor. Cuando veo que el guión, viste ahí, uy, este guión es flojito, ahí es donde más me pongo las pilas y donde más esfuerzo hago para que el trabajo mucho más arriba de lo que necesita. Se tiene Básicamente que actúas para compensar. compensar. Exactamente. Tiene que ser un feedback, ¿viste? Una retroalimentación. Y los dos estamos buscando que esta historia sea buena. Entonces, si, bueno, si uno decae, bueno, al otro lo tiene que apoyar. En esa etapa transnacional en donde muchos de tus trabajos se publicaban primero en Italia y en Francia que en Argentina, ¿cuál era tu relación con Argentina? ¿Te sentías, eh, por lo menos dentro del mundo de la historieta, pero te sentías identificado, te sentías que la Argentina entendía que tu laburo era magnífico, tenías presencia, te sentías respaldado por Argentina? Pero son dos cosas diferentes. Nunca renegué de mi país, jamás lo haría. De hecho, nunca me mudé y me quedo acá porque acá hay mucho por hacer y nosotros recibimos mucho. Hay un potencial enorme en la Argentina, en todo sentido, ¿eh? Sí, sí, No sí. solo en esta parte, en todo sentido. No soy de los tipos que dice, este es un país de mierda. No podés ser tan desagradecido con un país donde naciste y te dio todo. Que tengamos en algún momento un gobierno de mierda no quiere decir que el país sea de mierda. Porque los gobiernos pasan, pero las obras quedan, las cosas quedan y las sociedades se pueden reinventar todo el tiempo. Volviendo a mí, yo soy un profesional, necesito trabajar y
el mundo hoy ha abierto sus fronteras. Cuando yo empecé y fui a buscar trabajo, mi límite era Buenos Aires. Pero después el mundo se empezó a abrir, sobre todo con la tecnología. Entonces hoy, perdón, hoy por hoy no tenemos fronteras. Podemos trabajar para cualquier editor eh, por fuera de la Argentina. Eso no quiere decir que aquí no quiera hacer cosas y que no me sienta valorado, ¿no? Por el contrario. Y por algo también yo quiero que muchas de mis obras se publiquen aquí. Me interesa. Yo creo que a todos los artistas Claro, nos interesa estar presente en nuestra comunidad. No sé si para que se nos reconozca como tal, sino para mostrar lo que uno hace, porque queremos hacer escuela de alguna manera. A mí me encanta ver los jóvenes que vienen atrás nuestro. No somos imprescindibles, tenemos que preparar a esos jóvenes. Entonces, bueno, a mí me gusta verlo. Lo único que de alguna manera hoy por hoy me desalienta es el hecho de que estamos perdiendo una escuela que teníamos, reconocida por el blanco y negro, y por esta apertura que se ha hecho al mundo, y como los claro. jóvenes tienen que trabajar para otros editores antes de hacerlo para editores nacionales, estamos perdiendo ese estilo reconocido que teníamos. En el mundo, cuando yo salí, había 4 o 5 estilos reconocidos a nivel internacional y nosotros estábamos dentro de eso. Te lo puede contar más de un artista eh, que le ha pasado que vos llegabas a Italia, España, Francia, y vos decías, soy dibujante, porque primero te decían, suponete en Francia, que sos español, no, no, soy de Argentina. Ah, ¿de Argentina? Vení, a ver, mostrame qué haces, porque nosotros teníamos ese reconocimiento. Hoy por hoy, por supuesto, seguimos teniendo presencia internacional sin ninguna duda, pero ya la competencia es con el resto del mundo. Sí, estamos ahí en el medio. Hoy, hablando un poco de lo transnacional, hay muchos argentinos jóvenes que están trabajando para grandes editoriales afuera. De hecho, hemos tenido el placer de entrevistarlos, de Martín Morazo o Vergara. Eh, y afortunadamente, pero esto es de hace muy poquitos años, las editoriales importantes, sobre todo de superhéroes, están permitiendo que los artistas manejen un poco más un estilo propio. Antes ese estilo quedaba un poquito anulado en el género de superhéroes y hoy Martín Morazo, por ejemplo, puede trabajar con sus propios trazos y decir, mira, yo voy a dibujar a Deadman de esta manera, no te lo voy a hacer con un cuerpo superheroico. Y eso es algo que ha pasado en los últimos pocos años. ¿Tienes alguna idea de por qué se está permitiendo un poquito más dentro del género más mainstream, cierta experimentación con las formas que quizás antes no se permitía? Bueno, ¿te acordás que hablábamos antes comparando a Columba? Esto ocurría en Estados Unidos también, que yo te lo Es verdad, comentaba. verdad. Bueno, a ver, cuando Brian Hitch pegó en Marvel, le pidieron a muchos dibujantes que tenían su propia línea que siguieran la línea de Brian Hitch, porque vendía, viste, el realismo de ese. Bueno, y no todo el mundo está capacitado para hacer eso. Lo importante de hoy en día es que se dieron cuenta que lo que vale es eso, que cada uno muestre su propia línea. Eso es lo que quiere ver, porque si vos tenés un montón de trabajos diferentes hechos por casi el mismo estilo, y la gente se cansa, se agota. Y de hecho, eso es lo que a mí también me moviliza de alguna manera a cambiar mi estilo o renovarme, porque yo siento, si yo me aburro viendo lo que hago, no le pongo pasión al trabajo y eso llega al lector. Y el lector va a ver
un trabajo desapasionado y se va a aburrir de seguir leyéndome. Yo creo que si de alguna manera le hago pequeños cambios, porque grandes cambios yo ya no puedo hacer, lamentablemente, pero si le hago pequeños cambios, le renuevo algo, lo voy a tener interesado a ese lector. Si no, va a ir a buscar otro artista. Decís, lamentablemente no puedo hacer. ¿Te gustaría hacer grandes cambios en tu narrativa Me visual? ¿Hacer algo encantaría totalmente diferente? hacer algo totalmente diferente, lo que pasa es que no me sale, porque ¿qué es lo que ocurre? Uno está durante mucho tiempo buscando un estilo. El estilo lo encontrás con, después de mucho, mucho recorrido y no se basa solamente en una línea, en una mancha, se basa en un montón de cuestiones, como por ejemplo el manejo de la cámara, ¿viste? Cómo enfocás, cómo narrás, sí, la línea, sí, la mancha, cómo manejas las luces, las sombras. Entonces, todo eso te lleva a construir un estilo. Cuando lo lográs y decís, te sentís cómodo, allí es cuando te aburguesás. Y después salir del aburguesamiento es muy difícil, te cuesta. Y a mí me cuesta hoy por hoy, opa, Ahí sí, perdón, ahí estamos. ahí. Me cuesta volver a salir o encontrar ese cambio grande que me gustaría hacer. ¿No sentís que en Luna Roja cambiaste pudiste lograr una experimentación con tu estilo? Sí, sí, Ahí porque era hay, un trabajo diferente y era para niños, entonces tenía que buscar. El tema es cuando te toca, como por ejemplo ahora, hacer una historia noir. Y entonces en el noir digo, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Si me tocara, o sea, fíjate, vos diste ahí con una tecla importante. Luna Roja, un estilo para niños, tuve que buscar una cosa diferente. Un western, cuando me tocó hacer un western, tuve que hacer o traté de hacer algo diferente. En el noir ya tengo, viste, una línea como claro. definida, una forma de plantar las cosas. Me cuesta mucho salir. ¿Y cómo llegó el proyecto de Luna Roja? En ese momento, a través de Trillo, porque Trillo trabajaba para Clarín, y bueno, ellos tenían la revista y tenían la intención de sacar una revista para chicos, una historieta para chicos. Y de hecho comenzamos siguiendo la línea, porque el editor quería que siguiéramos una línea de un estilo francés. Y yo le dije, no, yo no lo puedo hacer. Carlos me convenció, dice, "Shh, cállate, vos hagamos lo que él dice en el primer capítulo. Vos fíjate, prestad atención si lo tenés, Sí, el primer capítulo, cómo es, ya cómo después empieza a moverse toda la estructura de lo que hicimos, porque sí, no, bueno, nos estaba pidiendo que copiáramos, que siguiéramos la línea D, es lo que estábamos hablando. sí. Y yo ya me había ido de Columba por eso, me había ido, no, de Italia todavía no, pero me fui de Italia por eso. Viste, llega un momento que todo eso agota de alguna manera. Claro. Ya a esa altura de tu carrera que te sigan diciendo seguí este estilo debe ser terriblemente agotador. No, entonces bueno, pero Carlos me convenció, un tipo muy dúctil, sabía manejarse. No, no digas nada. Entonces después hacemos lo que queremos. Si, total al público si le gusta, Claro. lo van a comprar. Y fue eso lo que pasó. Era la historieta que más vendía en ese momento. Así que, por supuesto, después terminamos vendiéndola en, en otros países, en otras lenguas. ¿Te gustó el acercamiento a lo infantil? Sí, sí, me gustó mucho. Fue otro tipo de cosas diferentes y eso hace
que vos modifiques tus ideas, Claro. tus conceptos. Es interesante. A mí Y me gustan los nuevos desafíos. Entonces, todo eso implica seguir vigente. esta es una pregunta que yo tenía un poquito para después, pero ahora no puedo evitar decirla ahora. Cuando trabajaste en Broken City con Azarelo, una de las cosas que me llama la atención de tus trazos son tus gárgolas. Todas las gárgolas son diferentes, no hay una igual. En un momento yo me detenía a mirar los paneles y decía, bueno, hay algunas que recuerdan más a lo mesopotámico, hay otras que recuerdan más a demonios, otras que recuerdan más a gárgolas tradicionales, pero no hay una, es como si Gotham City no tuviera una gárgola parecida. Todas las hiciste ex profeso diferentes, como experimentando. A ver, ¿qué Y, se puede hacer con las exacto. gárgolas? Y exactamente, es decir, a ver, en ese momento tenía que darle un estilo a la ciudad. Elegimos, por supuesto, como era y como nació de alguna manera Gotham. Y, y bueno, la gárgola es, si quiere, un detalle súper importante en la estética de la ciudad. Entonces, bueno, la intención, sí, era ex profeso sacarlo, hacerlo de esa manera. Son maravillosos. Pero me gusta porque soy de los pocos que se fijan en ese tipo de detalle. Me gusta cuando los lectores se fijan en eso. Es que la primera me llamó mucho la atención, la primera que vi, y dije, bueno, a ver, voy a ver más de este estilo. Y después la otra no tenía ese estilo, y la otra tampoco tenía ese estilo, y ahí me llamó la atención y dije, no hay ninguna. Porque aparte es una historia de 6 números, hay que hacer varias gárgolas, Sí, hay que, sí, 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 y son muy, muy sí. interesantes. Unas más humanas, más humanoides, otras más animalescas, diferentes estilos, Mm, diferentes naciones. Es un trabajo muy fino de decir, bueno, a ver, mm, ¿qué podemos jugar con las gárgolas? En eh, tus primeros momentos transnacionales, estoy hablando de los finales de los 80, 90, cuando ya publicabas para Italia, para Francia, a veces antes que en historias que después se publican recién en Argentina, ¿cómo fue artísticamente, creativamente, en el sentido de trazos? ¿Decías, bueno, yo ya tengo una marca y tengo que darles a toda la marca, o tengo que darles algo diferente, o simplemente no te importó ese tema? no, nunca o sea, sí me importó, pero era, eh, como te decía al principio, siempre fue una lucha interna. Nunca vino ningún editor a exigirme, necesito que vos sigas esto. No, no. Sí trato de entender al editor con el que me comprometo, qué tipo de producto vende. Claro, Entonces, hay cosas, por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos me di cuenta que el estilo semi-funny que yo hacía para Italia, Francia, no iba a funcionar en Estados Unidos. Sobre todo con esta serie que yo empecé, primero la miniserie de Johnny Double y después con 100 balas. Necesitaba, por el tipo de historia, algo más realista. Entonces, bueno, traté de hacerlo, de acercarme más a eso. Pero siempre trato de buscarlo porque, vuelvo a repetir, es el editor quien sabe, el lector al que le va a vender. claro, Ahora, hoy por hoy, suponte, yo he dejado de hacer proyectos con grandes nombres porque él me decía, no, mirá, acá tenés que hacer porque, escúchame, si querés, mantengamos la amistad. Hoy yo ya no necesito tener este proyecto para vivir. Entonces, vos querés hacerlo con otro. Si vos me estás llamando a mí, vos sabés cómo trabajo yo. ¿Me vas a dar libertad? Yo necesito libertad para trabajar. Si no me vas a dar libertad, no puedo hacer nada. Mira, voy a decir algo odioso. Yo vi en algún momento un guión de Alan Moore. Estamos hablando uno de los grandes guionistas de historieta. Perdón, se me cae el teléfono, lo estoy haciendo con el teléfono.
Entonces, bueno, se me cae cada tanto. Soy histriónico y entonces, bueno, me pasa eso. Eh, y leí el guión, dije, yo no podría haber trabajado nunca con Alan Moore, nunca, porque tenés que hacer exactamente lo que él dice. Tenés unos textos voluminosos que respetarle. Entonces, no hay libertad, no hay libertad de creación. Yo necesito eso, porque para mí esto es el cine. Entonces, el cine, el rol que yo tengo que cumplir como artista es dirección, dirección de cámara, dirección para elegir los personajes, para ver el lugar donde se va a hacer, o sea, la escenografía. Si bien el guionista me dice, más o menos me da una idea, pero yo voy a elegir el lugar donde se va a llevar adelante la filmación. Las luces, depende de la atmósfera, ¿viste? Entonces, todas esas cosas que las tengo que manejar yo como artista. Por eso trabajé muy bien con Carlos Trillo, con Barreiro, trabajo muy bien con Azarelo, porque nos damos total libertad, total libertad. De hecho, vos mencionaste hace un ratito que si, cuando el guión empieza a aflojar un poco, vos sentís que tenés que levantarte más. Está esa idea de esto no es Sí, yo sigo simplemente la escritura, es un trabajo de a dos o de a tres con el entintador, exacto. entintadora, y yo necesito ser parte integral de No, ese exacto, trabajo. es así, es así. Sobre todo cuando haces proyectos propios. No, nunca me tocó trabajar en el mainstream de decir, bueno, yo hago el lápiz, alguien hace el guión, la tinta, ¿viste? Y otro el color. Sí me ha tocado que, bueno, otro hace el color. Pero en general el trabajo lo hago completo yo. Entonces, bueno, eh, allí yo necesito eso, libertad total. ¿Cómo fue ese encuentro con Brian Azzarello? ¿En qué momento en la vida se cruzaron para formar esa dupla? Y en realidad no nos cruzamos personalmente, sino hasta después de 3 años de estar trabajando juntos. Pero el que nos cruzó, o que nos quiso cruzar, fue un editor que hoy todavía está trabajando para otra editorial, se llama Axel Alonso, él en ese momento editor de Vértigo. Yo le había presentado en mi primer viaje a San Diego, Comic Con, carpeta y él le gustó lo que vio. Se la llevó y se ve que se quedó pensando en mí. Ya había empezado entonces a trabajar con Dark Horse y al poco tiempo, bueno, me convoca. No fue tan simple la convocatoria porque no podíamos comunicarnos y bueno, pero sí es cierto que fue él quien quería unir ambos talentos. Brian ya le había vendido la historia a Vértigo de 100 balas, estaba ahí, pero necesitaban el dibujante. Y Alonso creía que era yo, pero por supuesto tenía que ser aprobado por Brian. Y bueno, fuimos creo que tres los dibujantes que se eligieron, bueno, que eligió Alonso para que Brian eh, tuviera la opción. Y bueno, me eligió a mí. Hay ciertos parecidos en Brian Azzarello y Eduardo Rizzo, en el sentido de que ambos van a trabajar lo que quieren trabajar. Si uno sigue la carrera de Brian Azzarello, cuando Brian Azzarello deja de lado personajes inventados por él y se va al mainstream, se va a, no sé, Batman o Wonder Woman, hace lo que él quiere y siempre todas sus historias dentro de narrativas ya convencionales suenan a Elseworlds, a historias alternativas. Él va a escribir lo que él quiere escribir y en parte creo que eso casa muy bien con tu estilo narrativo visual. Sí. Si hay algo que nos unió en el momento que nos conocimos, fue el hecho de, después de hablar
rato, de que teníamos coincidencia en el tipo de historia y cómo queríamos llevarlo adelante, ambos en el mismo sentido. Así que era eso, era, claro, nos gusta los dos lo mismo, queremos hacer lo nuestro, no queremos plegarnos a un status quo, si se quiere, si bien trabajamos para un señor editor que tiene un producto, pero bueno, queremos hacer, sí, mostrarnos como somos nosotros, básicamente. Abusando de tu tiempo, últimas dos preguntitas. En Broken City, una de las cosas que más llama la atención es cómo vos dibujás a Killer Croc, que no se parece en Mm, nada al Killer Croc del momento. Lo dibujaba más como mm, una suerte de matón de cine noir de los años 40, que no se parece en nada al sí. latoide que había en el momento. ¿Alguien te hizo algún problema? ¿Alguien dijo, pará con esto, esto no parece Killer Croc? ¿Te hicieron problemas o te... Bueno, no, en realidad era una sugerencia ahí sí de Azarelo, y supongo que lo debe haber consensuado con la gente de la editorial. A Perfecto. mí me gustaba también esa idea, porque el monstruo que, sí, podríamos haberlo hecho, pero mm, mo- de alguna manera humanizarlo un poco más era interesante, porque se podía mover dentro de un ámbito donde se mueve el ser humano. Por ejemplo, viste que está en un club Sí. nudista, el tipo como un gángster más. De otra manera, hubiera estado siempre en la cloaca. Y también es interesante en Broken City que mientras que humanizás mucho a Killer Croc para que parezca un gángster, por ejemplo, cuando dibujas al pingüino, lo dibujas de manera bastante tradicional. Hay un juego ahí muy interesante. El pingüino es el pingüino que uno siempre reconoce visualmente, mientras que Killer Croc es muy diferente. ¿Cómo fue trabajar con los otros villanos de Batman? Ahí sí no hubo ningún tipo de comentario de parte de Brian. Entonces, bueno, a mí me gustaba ese el pingüino como tal, y lo mismo pasó con los otros personajes. Sí. En realidad eran, como siempre, son personajes ya instalados y venían a jugar el rol que siempre jugaron. Entonces, no sé si había que hacerle tanto cambio. Eh, Muy distinto fue cuando hicimos el- ese- esa historia corta de, de- de- de 3 capítulos donde se cambian los roles de Ah, Bruce Wayne y sí, Martha Wayne, excelente, por que, cierto. bueno, muy linda esa historia, me encantó a mí, y allí sí, viste, jugar con ese, ahí sí hay un cambio de roles importante. Y bueno, pero en este caso, qué sé yo, mira, siempre lo mismo. No vinimos a ser tan disruptivos con la historia tampoco. Era una historia noir. Ese estilo noir, y penúltima pregunta, ese estilo noir es el que te permite también trabajar en esa obra con el sombreado, como no trabajaste, creo que nunca. Es maravilloso el trabajo que haces con los negros, los sombreados, viñetas enteras donde solamente se ven un par de ojos, es maravilloso. De dónde, qué sentiste al momento de trabajar? Ese momento en donde Batman prácticamente es una sombra proyectada en la pared, golpeando a los demás personajes. Mira, a mí dibujar superhéroes me cuesta mucho, porque digo siempre lo mismo, como no lo leí de pequeño, no lo entiendo, no entiendo el mundo del superhéroe. Entonces, me cuesta mucho asumir el rol de artista para dibujar un superhéroe. Eh, y, y además la historia era corta. A mí me hubiera gustado, por la cantidad de paneles que tenía, me hubiera gustado que hubiera sido más larga.
Me hubiera gustado siempre con Brian. Tenemos esa idea y yo siempre lo peleo. Yo quiero tener menos paneles en la página para yo poder agregarle si lo necesito. Claro. Entonces, cuando viene, y ahí eran páginas de 6 7 8 paneles, mucho, y entonces cuesta, ¿viste? Porque al panel vos le tenés que sumar el texto después. Entonces, ¿viste? Y no es fácil componer una página. Si, es difícil que ya componer un panel, la página completa se hace muy complicada. Entonces, bueno, era mm, mi primer desafío con el superhéroe, porque habíamos hecho solamente una historia cortita en blanco y negro de 8 páginas. Sí. Y bueno, nada, salió relativamente bien. Fue un trabajo discreto, si se quiere, para lo que es el superhéroe. ¿Qué estás leyendo hoy día en materia de historieta? Nada, lamentablemente. No, por ahí veo algo que me llega, si me muestran, pero no soy de salir a buscar algo para leer historieta. No me moviliza ya la historieta. Por ejemplo, estoy leyendo más literatura, me moviliza más eso. Claro. Y estoy leyendo una escritora, Awel, que se llama, escribió hace muchísimo tiempo el clan, perdón, el clan del oso cavernario. Y de allí, bueno, es una secuela y estoy en el tercer libro. Entonces, bueno, nada, estoy leyendo otra cosa porque necesito leer otra cosa. Claro. Necesito distraerme con otra cosa. Oxigenar la Y me mente. encanta, claro, me encanta, porque ¿viste? Ni siquiera, a veces, ni siquiera me pongo a ver una serie, una película. Me siento y estoy un par de horas leyendo esos libros, porque me encanta como la narrativa que tienen, y de todo aprendo, de todo se aprende. Para cerrar y agradeciéndote muchísimo, muchísimo el tiempo que nos diste, te quería consultar entonces, ¿cuáles van a ser, en qué estás trabajando hoy día? Hoy día estoy trabajando en el nuevo proyecto de 100 balas, se llama The Ass of Hunger, eh, es una secuela de esa serie, que en principio iban a ser 8 capítulos y se va a extender a 13 ahora. Ya empezó ya salió el primer capítulo en Estados Unidos, está para salir el segundo. Eh, bueno, eso en principio. Y después tengo en espera un proyecto para Francia, que supongo que lo comenzaré en marzo, Ah, abril. año que viene. Sí, sí, porque ahora me tengo que enfocar con esto, ya tengo el evento, la crack encima y bueno, entre la crack y esto ya no me queda más tiempo. Entonces Y la en el gente, medio siempre alguna ilustración de tapa que me piden y esas cosas. entonces la gente te va a poder ver en la nueva Crack Bam Boom, ¿verdad? Exactamente ahora, si esto lo van a estar viendo, del 13 al 16 de agosto, la 15ª edición. Bien. Eduardo, muchísimas, muchísimas gracias por esta horita que nos diste, muchísimas gracias por contarnos sobre tu experiencia de trabajo, muchísimas, pero muchísimas gracias por hablar con nosotros. La verdad que fue un honor enorme hablar nada más ni nada menos que con Eduardo Rizzo, una de las voces más impresionantes dentro de la historieta nacional. De verdad ha sido un honor para nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre, abierto cuando quieran, simplemente me mandan un mensajito y ahí estaremos. Muchísimas gracias. Hasta luego y nos vamos viendo.
Gracias.